Hola amigos, hoy tenemos un SEAT, el SEAT Ibiza, y además el Ibiza más potente que hay, el TSI 150 caballos y con acabado FR. Vamos a ver lo de siempre, cómo se comporta, cuánto corre, si merece la pena comprarlo o no merece la pena comprarlo. Ay, lo podemos comparar con el Fabia Monte Carlo que tuvimos hace poco. Venga, empezamos. Ya no hay versiones Cupra del Ibiza. Cupra se ha convertido en una marca independiente y al Ibiza digamos que lo han abandonado dentro de SEAT, que no está mal abandonado porque es un coche que ha sido líder de ventas, o sea que no está, la cosa no va tan mal. El Ibiza, la versión más potente, son 150 caballos de gasolina con el motor 1.5 TSI. Y cambio obligado, cambio DSG de 7 velocidades. Esta versión siempre va asociada al acabado FR. Y el acabado FR es un acabado un poco distinto, pues entraría en la web de nuestro patrocinador de Solauto. No lo sé, sé que Ibizas han entrado, Ibizas Cupra han entrado, Ibizas de los primeros, que esos son coches que son muy buscados. La web de nuestro patrocinador, Solauto, os dejo aquí abajo el enlace para que entréis. Un sitio ideal para compra y venta entre particulares en formato subasta. Muy bonito. Y bueno, también diferente es este acabado FR, que si ves un Ibiza normal y ves este, notas que hay diferencias. Aquí, de cómo llevan los antiniebla, diseño de llantas, obviamente, colores de los espejos. Aquí vemos llanta 18, esta llanta es opcional. Si no lleva de serie, lleva 17 con este acabado. Bridgestone Turanza, en medida 215/40/18. Es un neumático que en otros coches no nos ha gustado mucho, pero que aquí, que ya me he dado la vuelta, como podréis ver por aquí que se nota, aquí no han ido nada mal. También el coche pesa poco y no está nada mal. Vemos las pinzas en rojo, que eso es un extra, que lo puedes meter junto con la suspensión dual, o sea, tiene dos durezas de suspensión. Esta la lleva el Polo GTI también, lleva dos durezas de suspensión y lleva las pinzas en color rojo. El diferencial, obviamente, delantero está abierto, lleva el XDS, que es un emulador del diferencial a través de los frenos. Puedes pedir el techo en color negro y venimos a la parte trasera y vemos que nos llama la atención el emblema de FR, que lo tenemos aquí, las dos salidas de escape falsas, aquí no hay escape, el escape está aquí debajo, pero bueno, es lo que toca. Y hoy el maletero, que os lo voy a enseñar, y además voy a aprovechar para hablaros de precio. Maletero, 355 litros, el segundo maletero más grande del mercado por debajo del Fabia y empatado en espacio con el del Kia Rio. A ver, este coche son 27.760 euros, así, tal como está. Bueno, aquí tienes algunos detalles como los de las llantas, pero son 27.760 euros. Aquí abajo os dejo un enlace de CarWow donde si os registráis, os mandan ofertas a vuestro mail de distintos concesionarios donde podéis encontrarlo más barato. Suele tener un ahorro medio entre 2.500 y 3.000 euros este coche, que se queda ya a un precio muy interesante. Probar a hacerlo, pero con ese enlace, si no, no funciona, y así nos ayudáis. Os digo, en la categoría, ¿qué hay con 150 caballos? Pues tenemos el Skoda Fabia, que el Skoda Fabia es este mismo coche, pero no es este mismo coche. El Skoda Fabia acaba de estrenar generación nueva, que está basada en esta plataforma, pero más evolucionada, y este es todavía la plataforma antigua. Yo creo que a este coche le debe quedar un año o un año y medio como mucho, para que veamos el Ibiza nuevo. Tienes el Kia Rio, con un maletero de 355 litros, pero claro, este coche ya es más barato, pero son 120 caballos. Quizá este sería más rival del Ibiza de 110 caballos, más rival en potencia y en precio. Y además ese coche tiene etiqueta Eco, este no tiene etiqueta Eco. El i20 pasaría lo mismo, la versión que hay equivalente también son 120 caballos.
también, pero es más caro, es 1000 euros más caro. Tenemos el Clio de 140 caballos, este no tiene mal precio, 22.200 euros. El maletero es más pequeño, 340, o sea, 15 litros menos, bueno, hay que valorarlo. El Ford Fiesta, que lo tienes desde 19.600 euros, jo, el precio de base del Fiesta, pero claro, este va mejor equipado que esta unidad, que esta versión de 19.600 euros. Aquí, como siempre, hay que ir al concesionario, y verlos y sentarte. El Fiesta también tiene el maletero más pequeño, 311 litros. Tienes que ir a verlos, sentarte y que te hagan las ofertas, porque yo os puedo dar precios, pero al final siempre meto la pata, porque las ofertas que tienen los concesionarios siempre cambian con respecto a los precios oficiales. Y además, cuando veis este vídeo, normalmente está desactualizado en cuanto a precios. Un rival muy interesante es el Suzuki Swift, 24.000 euros, no está mal, son 130 caballos, pero ya veréis que es un coche que ha corrido mucho. Lo que no sabemos es si ha sido más rápido o no. Ahora vamos a verlo. Vamos a la calle, a ver cómo se comporta esto por la calle, y de ahí a la vuelta rápida. Bueno, pues no están mal estos asientos, ¿eh? No están mal. No son ultra deportivos, pero sujetan más o menos el cuerpo y están bien, aunque no están a la moda con los reposacabezas integrados. Quizá para un acabado FR a lo mejor había que haber hecho una mayor distinción de asientos, pero están bien, venga, me gustan, no les pongo pegas. La postura de conducción es buena, hay buena visibilidad, el volante está bien, además es en piel con las costuras en rojo, es propio del acabado FR. Vamos a ver, el acabado FR te trae este volante, te trae esta estética que ves aquí, con bueno, estos colores rojo y tal, y aparte de las llantas de 17 pulgadas, aparte del exterior y bueno, algunos detalles de equipamiento como puede ser el control de crucero, aunque no es un control de crucero activo, el control de crucero activo es opcional. Hay muchas opciones en este coche de ayudas a la conducción que están muy bien, pero al final tienes que pagar por ellas. No son caras, pero tienes que pagar por ellas. Entonces, bueno, pues ahí, punto positivo, pues que abaratas el precio del coche y no le pones cosas que no vas a usar o que no necesitas. Punto negativo, pues que a lo mejor hay algún extra que te gustaría que tuviese el coche y bueno, y te va a incrementar la factura. Pero si comparamos con coches rivales, esos asistentes no están en todas las marcas ni en todos los modelos. Hay que analizar bien. Os he dicho ya que la postura es cómoda, las plazas traseras, pues ahí ves a Nachete que no va pasando estrecheces y va más o menos cómodo. Ten en cuenta que el coche son 4 metros de largo. Tanto este como el Fabia tienen buen espacio interior. En el cuadro es configurable porque es digital, es totalmente digital y puedes incluso cambiar la información que ves en cada reloj. Eso es muy habitual ya en los coches de hoy en día, igual que la pantalla está táctil. Es grande, es lenta, te distrae un poquito, pero es que todas las pantallas táctiles ocurre lo mismo. En contra de otras pantallas táctiles de otros coches, a favor diré que esta tiene muy buena calidad, la definición es muy buena. En contra, que es lenta, que hay veces que es lenta, aparte de que te distrae, es lenta y eso provoca que te distraiga un poquito más. ¿Es un detalle como para no comprar el coche? No. Además, esta tiene ya de serie el Full Link. O sea, que puedes conectar tu teléfono móvil, tanto Android como Apple, que los puedes conectar e integrar aquí. Una vez que tienes el teléfono aquí integrado, a mí me gusta cómo funciona más que cuando estás usando el propio navegador del coche y tal. De todas formas, la básica ya me gusta mucho. Me gusta más que la completa. Tienes distintos modos de conducción. Tienes el modo Eco, que está constantemente haciendo conducción a vela. De hecho, ahora veréis que el consumo que conseguimos, ya os anticipo que va a ser bueno. Tienes el modo Eco, tienes el modo normal
que lo tenemos aquí puesto, o tienes el modo Sport. Con el modo Sport, en este caso que lleva el extra de la suspensión doble de dureza en 2 etapas, como la del Polo GTI, pues pone el coche un poquito más firme y afecta al comportamiento. Claro que afecta al comportamiento y afecta positivamente. No es un coche incómodo. Mira, ahora voy en Sport y aquí que hay mucho bache y no lo ves incómodo. O sea, lo puede llevar cualquiera, lo podría llevar mi madre y no se va a quejar de dureza ni en el modo Sport más duro. Por supuesto no hay cambio de sonido. En el modo individual tú puedes configurar, a ver que lo pongo, en el modo individual tú puedes configurar cosas, puedes configurar, pues mira, la dureza de la dirección, la suspensión, la respuesta del acelerador, el climatizador y un poco cómo entran las ayudas a la conducción. El comportamiento urbano, de 100% utilitario, lo aparcas bien, maniobras bien. El cambio a veces en maniobras es un poquito brusco, ese punto es mejorable, pero realmente la operación de aparcado y tal, bueno, pues lo acabas haciendo y lo haces sin mayores problemas. Tampoco es un punto para que digas, no me compro el coche por el cambio, porque es que además sabéis que con este motor la única opción disponible es con el cambio DSG de 7 velocidades, de doble monodisco en seco. En carretera ningún problema, y lo que pasa es que claro, lo estoy probando con la suspensión doble. Comparado con el Skoda, este me parece un puntito más deportivo, un punto más deportivo y el otro un punto más confortable. ¿Cuál de los dos es mejor? Pues dependiendo de tus gustos, porque el hecho de que uno sea más confortable no le hace peor coche, o que este sea más deportivo no le hace peor coche. En cualquier caso, yo personalmente prefiero este con el extra de la suspensión, porque me da un plus de control sobre lo que estoy haciendo y de sensaciones, que a mí ya sabéis lo que me gusta, pero ese es mi gusto personal. Otro a lo mejor te pedirá otra cosa. No veo problema en curva rápida, no veo problema en zona de curvas, el coche se comporta bien, tienes unas buenas ayudas que te entran cuando el coche lo considera necesario, pero aun conduciendo rápido y fino, no entran, o sea, no detectas que están funcionando. Y eso que esto lleva el XDS, que lleva es un control, digamos, que te emula un autoblocante y no lo sientes cuando está entrando, pero está funcionando y no lo hace nada mal. Ahora que para conducción deportiva, mejor nos metemos en el circuito y os lo cuento ahí, porque además de la conducción deportiva vamos a saber cómo está el límite en curva rápida, cómo está el límite en curva lenta, cómo frena. Esas cosas solamente las podemos ver ahí. Así que ni me pongo el casco. Hoy me he metido por una carretera llena de baches. Sí, sé que estos son problemas de youtuber, pero que a vosotros no nos atañen. Pero he elegido mal el camino. Así que nada, me voy a Linta y os cuento cómo se comporta. Tengo ganas. Sabéis que a mí me encantan todos los coches, pero los coches pequeñitos me gustan, ¿eh? Me gustan. Bueno, pues vamos a ver el Ibiza. A ver, la primera curva, momento bien, neumático en temperatura. Fondo sin problema. A ver, vamos allá. A ver la curva lenta, meto segunda. A ver si chilla, tracciona. Creo que este neumático es mejor que el del Skoda. Por lo menos el claqueteo es de la barra que sujeta la cámara. A ver, la curva rápida. Fondo. Al llegar arriba cambia el suelo de marcha. A ver, frenos. Pues un calco del Skoda. A fondo ya estoy a fondo. A ver, me da impresión que corre un poquito más. Freno aquí. Aguanto la tercera para que traccione. El coche va por el sitio, no se mueve.
cambio de apoyo sin problemas. Se parece mucho a la Skoda, pero tiene, yo creo que va más aplomado todavía, ¿eh? No se mueve de atrás. Venga, va por su sitio, ¿eh? El neumático todavía me aguanta. A ver. $29,9, pero bueno, le ha metido la del pulpo al Skoda. Le ha metido la del pulpo. A ver, tengo que ver ahora, tengo que superponer las dos vueltas, la del Skoda y este con el mismo motor, mismo cambio y misma base de coche. Tengo que superponer las vueltas para ver realmente si es un tema de motor o es un tema de chasis. Este, digamos que lo he disfrutado un poquito más. Conduciendo, no se ha salido de línea en ningún momento, el neumático no se ha sobrecalentado. Son una asturanza, son una asturanza. Pero claro, adaptadas en el peso de este coche, no van nada mal, no van nada mal. No se han pasado de temperatura y fijaros que, ¿sabes? Que le hemos dado caña, ya al final estaban un poco, pero no, tampoco como para quejarse, o sea, dentro de lo normal. El motor corre, le noto que corre mucho, frena muy bien, eso sí me ha gustado cómo frena, el cambio al llegar arriba cambia de marcha solo, al reducir pues hay veces que oiréis que hago clac, 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 porque estoy dándole para que empiece a reducir, bueno, y llega un momento que reduce, ahí, bueno, pues se ha portado bien. Hay un puntito más de deportividad que en el Fabia. El Fabia os diría que es un puntito más confortable y este es un puntito más deportivo. Tanto como para comprarte uno, comprarte otro porque uno es súper confortable y otro es súper deportivo, no, es una diferencia nada, mínima, es un matiz, pero ese matiz ha hecho que este haga 29,9, que haga un tiempazo, pero un tiempazo. Es lo que ha hecho. Vamos a analizar más cosas, a ver. Bueno, ya habéis visto cómo se comporta en la calle, que va el coche bien, agradable, y ya habéis visto qué comportamiento deportivo tiene, que ya sabéis que aquí buscamos, además de la deportividad, la seguridad. Ha hecho en la vuelta rápida 29,9, siendo una configuración prácticamente idéntica a la del Fabia Monte Carlo, que hizo 32,3. Y dices, pero bueno, ¿cómo ha ido tan rápido? Ya habéis visto que yo, en cuanto he acabado, he dicho, ojo, qué tiempo más bueno ha hecho comparado con esto. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Pues mirad, la diferencia está en que el Skoda iba con unos neumáticos 195-55 en llanta 16 y este va con unos 215-40 en llanta 18. Ahí hay una diferencia importante. También hay 100 kilos de diferencia entre el Ibiza y el Fabia. Entonces hay mucha explicación de los 29,9 y donde está aquí al 32,3. Y diréis, pues a lo mejor es que el Ibiza lleva un chispazo. A lo mejor es que el Ibiza lleva un motor que corre más. Pues mirad, os pongo aquí las aceleraciones para que veáis que el Ibiza ha sido bastante más lento. Bueno, bastante más lento. 29,9 los 1000 metros, mientras que el Monte Carlo ha hecho 29,5. Ha sido en aceleraciones más lento. Luego el coche el motor no tiene nada como para hacer que corra más. ¿Qué diferencia había? Pues os lo he dicho en el vídeo, en el comportamiento, que el Ibiza se notaba un poquito más deportivo y el Fabia un poquito más confortable. ¿Era diferencia de muelles? ¿Era diferencia de amortiguadores? No lo creo. La diferencia yo creo que estaba precisamente en la llanta.
Al no tener exactamente el mismo bastidor, seguro que hay algo más de temas de rigidez y cosas de esas, pero de momento, en principio, yo lo achacaría a la llanta, porque para mí los Turanza, siempre por nuestra experiencia, han sido un poquito más lentos que los Continental, los Premium Contact. Pero bueno, también os digo que los Premium Contact se han degradado un poquito más que los Turanza después de la vuelta rápida. Pero no todo es una vuelta rápida, en la calle realmente estas diferencias en estos coches no las vas a notar. Sí que sientes el Ibiza un poquito más satisfactorio de conducir. Ha sido más rápido que el Suzuki Swift Sport, que hizo 32.1. Fijaros, le ha metido un montón de tiempo. Y ahora os voy a hablar un poco de consumos, porque a Ned estos coches le encanta, porque son coches que son mecheros. Al final son coches que son mecheros. Y además podemos comparar con el Fabia otra vez. Aquí vemos que el Ibiza ha hecho 5.4 en el consumo medio, mientras que el Fabia hizo 5.1. Y que el Ibiza, aunque pesa menos, ha hecho en urbano 7.7, y en ciudad el Fabia había hecho 7.1, o sea, más de medio litro de diferencia. ¿Por qué? Por el neumático. ¿Tú quieres una medida deportiva? Pues vas a tener un consumo más alto. Es que eso es física pura, realmente. En cualquier caso, 5.4 de consumo medio me parece extraordinario. Todos estos coches que están aquí en los 5 litros me parecen extraordinarios. Fíjate, el mismo consumo en ciudad digo en carretera, que el Suzuki Swift Sport. Lo que pasa que la microhibridación del Swift Sport le hace bajar esos 0.7 que estáis viendo. Y bueno, pues con esto ya tenéis un poco idea de cómo va el Ibiza. Y yo creo que es un buen utilitario. También me pareció bueno el Fabia, también me pareció bueno el Swift. Al final estos coches son prácticos. Conectas tu teléfono, integras el teléfono en el coche, te llevan del día a día, son mecheros y encima se comportan bien. Y además en el caso del Ibiza se comporta todavía un poquito mejor que el Swift o que el Fabia, que son los que hemos probado de momento en este canal. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Acordaros de las camisetas, que estamos haciendo unas camisetas muy chulas como estas que veis. Acordaros de nuestro patrocinador de Solauto, entrad a ver ahí que hay cosas muy interesantes y ver el enlace al precio que os he dejado el coche, que seguro que lo sacáis más barato. Y esto es todo, amigos. Yo creo que nos vemos pronto, concretamente dentro de una semana, con otra cosa muy interesante. Nacho, muy interesante, ¿verdad? Sí, sí. Venga, nos vemos pronto. Adiós y adiós. Hasta luego. ¿Ves? Y que tengo que decir que diga, no se despide.